continuación hablaré sobre los gases ideales y sus características. Un gas ideal es una simplificación de un gas real que se realiza para una mejor comprensión y una manera más sencilla de ver a este. En sí es un gas hipotético que se considera con las siguientes características. Primera, formado por partículas puntuales y sin efectos electromagnéticos. Segunda, las colisiones entre las moléculas y las paredes es de tipo elástica, es decir, mantiene todo momento y energía cinética que éste conlleva. Tercera, la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura del gas. Cuarta, los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, está a presión y temperatura ambiente. Cuarta, todo gas debe cumplir con la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley de Charles y de Avogadro. Primera ley, ley de Boyle. La ley de Boyle fue inventada en el año 1662 por el físico Edme Mariotte y Robert Boyle. Esta ley establece que el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a temperatura constante, es decir, es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce, lo que se resume en la siguiente expresión: presión por volumen igual a constante del gas, o presión es igual a 1 sobre el volumen. Ley de Charles. Esta ley fue escrita por el Jacques Charles, el químico, la cual expresa que se resume en el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, que se expresa como volumen sobre temperatura es igual a la constante del gas. La ley de cambios triples. Esta ley conlleva las leyes combinadas de los gases ideales o de la ley de los cambios triples, que establece que para una determinada cantidad de gas se debe cumplir presión por volumen sobre temperatura igual a la constante del gas. Ley de Avogadro. Esta ley fue inventada en 1811, la cual nos indica que cual establece que un volumen de un gas mantenido a temperatura presión constante es directamente proporcional al número de moles del gas presente, la cual es volumen sobre el número de moles igual a constante. Cuando estas leyes se combinan en una sola ecuación, se obtiene la denominada ecuación de los gases ideales. Esta ley nos lleva a que presión por volumen es igual a número de moles por la constante de gas ideal por temperatura. Mezcla de gases. Una mezcla de dos o más gases de una composición química fija se llama mezcla de gases reactiva. Existen dos maneras de especificar la composición de una mezcla de gases, dependiendo del análisis que se utilice para medir las proporciones, y son las siguientes. Fracción molar se define como la relación entre el número de moles del componente entre el número de moles de la mezcla. En este caso nos estamos basando en un análisis molar, pues como ya se mencionó, lo que está midiendo es el número de moles. Fracción de masa se define como la relación entre la masa del componente entre la masa de la mezcla. En este caso nos estamos basando en un análisis gravimétrico, donde la variable a medir en este caso es la masa. Constante de gas de una masa se define como la constante universal dividida entre la masa molar de la mezcla. Leyes de mezclas de gases. Ley de Dalton de las presiones aditivas. Establece que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejerce si existiera solo la temperatura y volumen de la mezcla. Ley de Amagat de los volúmenes aditivos. Establece que el volumen de una mezcla de gas es igual a la suma de los volúmenes de cada gas ocuparía si existiera solo a la temperatura y presión de la mezcla. Las leyes de Dalton y Amagat se cumplen con exactitud para las mezclas de gases ideales, aunque solo en forma aproximada para las mezclas de gases reales. Además, la relación P-I-P-M se denomina fracción de presión y la relación V-I-V-M se conoce como fracción de volumen del componente I. Para gases ideales, P-I y V-I se relacionan entonces
La cantidad de YI y PM se conoce como la presión parcial y la cantidad VI, VM se denomina volumen parcial. En general, las propiedades extensivas de una mezcla de gases se determinan sumando las contribuciones de cada componente de la mezcla. Sin embargo, la evaluación de las propiedades intensivas de una mezcla de gases implica promediar en términos de la masa o de las fracciones molares. Las unidades de estas propiedades son las señaladas anteriormente, pero por unidad a masa o por unidad de mol. Para gases ideales, la evaluación de U o de H de los componentes de una mezcla de gases ideales durante un proceso requiere conocer las temperaturas inicial y final. Dependiendo de la presión que se requiera, se pueden asumir cantidades específicas constantes o se puede trabajar a base de un promedio. Otra opción bastante válida es utilizar las tablas de gases ideales suministradas para cada sustancia. Cuando se evalúa ese de los componentes es necesario tener sumo cuidado, ya que la entropía de un gas ideal depende de la presión o volumen del componente, así como su temperatura. Para gases reales, la desviación del comportamiento del gas ideal. Esta desviación puede implicarse de manera apropiada mediante el factor de compresibilidad Z, suministrando por tablas generalizadas y definidas como P.V igual a ZRT. Al incluir el factor de compresibilidad en la ecuación de estado, nos aproximamos bastante al comportamiento de un gas real. Los cambios en las propiedades del gas real se determinan con presión mediante gráficas de desviación de entalpía o entropía generalizadas para tomar en cuenta las desviaciones del comportamiento del gas ideal mediante las siguientes relaciones: variación de entalpía, variación de energía interna, variación de entropía. El procedimiento es sumamente sencillo, basta con interpretar estos dos parámetros en la gráfica y proyectar una línea horizontal hacia la izquierda. El valor leído en el eje vertical corresponde al factor Z buscado. Diferencia entre gases ideales y gases reales. Un gas ideal se define como aquel cuyas moléculas se encuentran lo suficientemente alejadas, de forma tal que el comportamiento de una molécula no resulta afectado por la presencia de otras, una situación hallada a densidades bajas. También se mencionó que los gases reales se aproximan mucho a este comportamiento cuando se encuentran a baja presión o a altas temperaturas respecto de sus valores de punto crítico. El comportamiento presión, volumen y temperatura de un gas ideal se expresa por medio de la relación presión-volumen es igual a constante de gases por temperatura, que recibe el nombre de ecuación de estado de gas ideal. El comportamiento presión, volumen, temperatura de gases reales se expresa con ecuaciones de estado más complejas o por medio de presión por volumen es igual a factor de compresibilidad Z por constante de los gases, que es R, y temperatura, que es T, donde Z es el factor de compresibilidad. Cuando se mezclan dos o más gases ideales, el comportamiento de una molécula no es afectado por la presencia de otras moléculas similares o diferentes, y en consecuencia, una mezcla no reactiva de gases ideales se comporta también como un gas ideal. El aire, por ejemplo, se trata convenientemente como un gas ideal en el intervalo donde el nitrógeno y el oxígeno se comportan como gases ideales. Sin embargo, cuando una mezcla de gases está compuesta por gases reales, no ideales, la predicción del comportamiento presión, temperatura y volumen de la mezcla se vuelve bastante ardua. La predicción del comportamiento presión, volumen, temperatura de mezclas de gas suele basarse en dos modelos: la ley de Dalton de las presiones aditivas y la ley de Amagat de volúmenes. La ley de Dalton de presiones aditivas dice que la presión de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería
si existiera solo la temperatura y volumen de la mezcla. Ley de Amaga de volúmenes aditivos dice que el volumen de una mezcla de gases es igual a la suma de los valores que cada gas ocuparía si existiera solo a la temperatura y presión de la mezcla. Las leyes de Dalton y Amagat se cumplen con exactitud en mezclas de gases ideales, pero solo como aproximación en mezclas de gases reales. Esto se debe a las fuerzas intermoleculares que pueden ser considerables en gases reales a densidades elevadas. En el caso de gases ideales, estas dos leyes son idénticas y proporcionan resultados idénticos. El gas ideal, pese a no representar un gas que realmente existe, es una herramienta para facilitar una gran cantidad de cálculos matemáticos. No es posible elaborar una lista concreta de gases ideales, pues, como se dijo, se trata de un único gas hipotético. Se puede enumerar un conjunto de gases, entre ellos los gases nobles, cuyo tratamiento puede ser idéntico al de los gases ideales, porque las características son similares siempre y cuando las condiciones de presión y temperatura sean las normales. Unos ejemplos de esto puede ser el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, como se dijo antes, los gases nobles. La diferencia sustancial entre el gas ideal y el gas real es que este último no puede ser comprimido en forma indefinida, sino que su capacidad de compresión es relativa a los niveles de presión y temperatura. Los gases que no se comportan en forma parecida a los gases ideales son los llamados gases reales. La siguiente lista expone algunos ejemplos de esos gases. Aunque también se puede agregar los que ya han sido enumerados como gases ideales, pero esta vez en un contexto de alta presión y o baja temperatura, como por ejemplo amoníaco, metano, etano, eteno, propano, butano, pentano, benceno. Por lo tanto, un gas ideal es aquel que cumple con la fórmula PV es igual a nRT. Dentro de los gases se utilizan las fórmulas, una que es V es igual a volumen, que es la cantidad de espacio que tiene un recipiente. Medidos en litros o en algunos de sus derivados, volumen es igual a número de partículas por temperatura. También se utiliza P es igual a presión, fuerza que ejerce el contenido del recipiente al recipiente. Presión es igual al número de partículas por temperatura. Incluye también a T, que es igual a temperatura. Es la medida de calor que presenta un elemento. Es medida en OK. Temperatura es igual a presión por volumen. Y NR, que es igual al número de partículas. Cantidad de partes, moles presentes. N es igual a presión por volumen. Por lo tanto, que cumple con la ley de Boyle. Marriott, Charles y Gay-Lussac, aquellas que decían que algunas propiedades constantes, otras eran inversas o directamente proporcionales. Un gas real es aquel gas que precisamente no se considera ideal. Esto quiere decir que no cumple con las anteriores. En el mundo no hay gases ideales, pero para problemas se consideran todos ideales. Además, a presiones y temperaturas cercanas al ambiental, las diferencias son mínimas. Otras diferencias. Para un gas ideal, la variable Z equivale 1. En cambio, para un gas real, Z equivale a un valor diferente a 1. La ecuación de estado para un gas ideal prescinde de la variable Z, ya que esta para un gas ideal vale 1, y para un gas real, ya que esta variable tiene que ser diferente de 1. Así que la fórmula queda de esta forma. Presión por volumen es igual a factor de compresibilidad por número de moles por constante de los gases por temperatura. La ecuación de van der Waals se diferencia de las de gases ideales por la presencia de dos términos de corrección. Uno corrige el volumen y el otro modifica la presión. Los gases reales a presiones y temperaturas cercanas a las ambientales actúan como gases ideales. Ecuación de van der Waals. Ecuación cuyo origen se remonta a 1873. Debe su nombre a Johannes van der Waals, quien recibió el premio Nobel en 1910 por su trabajo en la ecuación de estado para gases y líquidos, el cual está basado en una modificación de la ley de los gases ideales para que se aproxime de manera más precisa al comportamiento de los gases reales, al tener en cuenta su tamaño no nulo y la atracción entre sus partículas. La ecuación de estado de un gas ideal
no tiene en consideración dos hechos que están presentes en sistemas constituidos por gases reales, como las moléculas forman el gas y tienen volumen, por eso ocupan espacio. Las moléculas poseen fuerzas de interacción entre ellas, siendo esencialmente fuerzas atractivas. Siendo así, con el objetivo de corregir la ecuación del estado de un gas ideal, surge la ecuación del estado de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals permite describir de forma más satisfactoria el comportamiento termodinámico de muchos gases, no solo en altas temperaturas y bajas presiones, pero en un dominio más extenso de temperaturas y presiones, nominadamente cuando el gas está próximo de la condensación. Para corregirse el hecho de las moléculas tener volumen, se sustituye en la ecuación del gas ideal el volumen por la cantidad, donde B es el volumen ocupado por cada molécula que constituye el gas. De esta forma, el volumen que el gas real puede ocupar es menor que la del gas ideal. Una vez que las moléculas que constituyen el gas real tienen dimensión finita, con el objetivo de deducir el término asociado al hecho de que existan fuerzas de interacción entre las moléculas del gas, se considera un recipiente cerrado que contiene gas con una densidad de moléculas dada por el cociente número de partículas sobre volumen. En la zona interior del recipiente, las fuerzas que actúan entre las moléculas son el promedio iguales a cero. Por otra parte, las moléculas que estén más en la periferia sienten una fuerza en la dirección del interior del recipiente. Esto significa que la presión en un gas real tiene que ser menor que la del gas ideal, y para tener en cuenta ese hecho se sustituye en la ecuación del gas ideal la presión por la cantidad. La presión interior no es simplemente una constante desde que depende de la distancia media entre las moléculas y del número de moléculas que constituyen el gas. En ambos casos, estas dependencias son en primera aproximación proporcionales a la densidad de moléculas, y puede asumirse que, introduciendo estas correcciones en la presión del volumen en la ecuación del estado del gas ideal, se obtiene la ecuación de estado de Van der Waals. La constante A y B depende del tipo de moléculas que constituyen el gas, siendo necesario determinarlas para cada gas que se pretende estudiar. Las variables que se utilizan en esta ecuación son P, que es la presión del fluido; V es el volumen total del recipiente en el que se encuentra el fluido; A mide la atracción entre las partículas; B es el volumen disponible de un mol de partículas; N es el número de moles; R es la constante universal de los gases ideales; T es la temperatura en grados Kelvin. Uso de la ecuación de Van der Waals. El cálculo de las propiedades de un gas utilizando la ecuación de Van der Waals, o la ecuación de Redlich-Kwong, o la evaluación de la ecuación virial, frecuentemente involucra la solución de una ecuación cúbica cuya solución puede ser trabajosa. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un gas que no se comporta como gas ideal, pero se acerca al mismo, se acerca a su comportamiento? Bueno, pues para esto se utiliza lo que se conoce como factor de compresibilidad. Si en la ecuación de estado para un gas perfecto se introduce un cierto coeficiente corrector Z, se puede extender su aplicación a un gran número de gases reales. Para esto se utiliza la fórmula siguiente. El factor corrector es de la forma Z, y Z es igual al volumen del gas a temperatura y presión sobre volumen del gas perfecto a temperatura y presión, igual al volumen entre volumen específico igual a F por PT. El factor de compresibilidad, simbolizado también con la letra Z, conocido también como el factor de compresión, es la razón de volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal
a la misma temperatura y presión. Es una propiedad termodinámica útil para aplicar la ley de los gases ideales al comportamiento de un gas real. En general, la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más cercano esté un gas a un cambio de fase, sea menor la temperatura o más grande, la cual toma constantes empíricas de compuestos específicos como datos de entrada. Para un gas que sea una mezcla de dos o más gases puros, por ejemplo el aire o el gas natural, es requerida una composición del gas para que la compresibilidad sea calculada. De manera alternativa, un factor de compresibilidad para gases específicos puede ser leído a partir de gráficos de compresibilidad generalizados que grafiquen Z, factor de compresibilidad, como una función de la presión a temperatura constante. Con esto aprendimos el cómo reconocer de manera sencilla y eficaz la gran diferencia de gases reales e ideales, el cómo emplearlos y trabajarlos usando fórmulas ya sean de Charles, Gay-Lussac o Avogadro, reconocer los diagramas del factor de compresibilidad y ecuaciones de los gases. Vimos la mezcla de gases y sus propiedades molares y volumétricas, cómo existen diferentes maneras de especificar la composición de estas mezclas, dependiendo de sus proporciones de molares y de masa, además de los volúmenes aditivos que establecen el volumen de la mezcla. Reconocimos la forma correcta de emplear las variables en las ecuaciones tales como Z, N, R y T. Cómo van las ecuaciones de Van der Waals y cómo se diferencian estas de los gases ideales y la presencia de los dos términos de corrección. Y por último, que los gases reales a presiones y temperaturas cercanas a ambientales pueden actuar incluso como gases ideales.